Biden, porque en particular sabemos Biden consiguió un 49,5% contra el 49,2% de Donald Trump. Por ello se recontaron todos los votos de forma manual justamente para despejar las dudas. Pero con el mismo resultado. Con el mismo resultado. Sí. Trump perdió y por eso que se abre el caso, porque él hace la llamada en enero. Comicios son en noviembre. En enero llama para que se busquen esos votos, pero además, recordamos, hay toda una conspiración, según la Fiscalía, además, que quiere aplicar la ley RICO, que es una ley estatal que normalmente se aplica contra las asociaciones mafiosas, ¿no? Ilícitas, pero busca justamente que se puedan garantizar la pena para los líderes de las mafias y no solo para los subordinados. Entonces, ¿por qué? Porque considera que fue un plan. No fue simplemente un intento de revertir con una llamada. Presentó pruebas falsas, pidió finalmente al entonces secretario de Estado violar su juramento y hacer claramente lo que no tenía que hacer, que era revertir el resultado. Presentó la demanda justamente diciendo incluso que habían votado niños o fallecidos. Entonces el engaño llega incluso al presidente del Senado de Georgia y el archivista para que bloquee la certificación del voto con estas denuncias que él sabía eran falsas según la Fiscalía. O sea, él sabía ya, según la Fiscalía, que había perdido las elecciones. Entonces estaba tratando de conseguir un resultado que ya no era... ya estaba dictado por las urnas, de revertir la voluntad de los ciudadanos de Georgia. ¿Le está sirviendo en la campaña todo este problema a Trump? Uy, terriblemente. Pero, digamos, en las encuestas se refleja que esto es más beneficioso que perjudicial para él. Bueno, Mario, vamos a ver cuál es la respuesta después de esto. Pero sí, hasta el momento hemos visto que con todos los casos que se le han abierto y todas las veces que ha tenido que entregarse a la justicia y ser arrestado, en realidad sí ha subido en las encuestas, hasta llegar a un 57%, que es la última que hemos visto, contra el 17% de Ron DeSantis, que sería el segundo. Dentro del campo republicano. Sí, estoy hablando de sondeos en las primarias, de cara a las primarias. Muy bien, pues vamos a ver qué ocurre esta vez. Gracias a Ginebra por acompañarnos como siempre en el programa. Gracias, Mario. Nosotros nos vamos, se quedan con Octavo Mandamiento y Jaime Chincha. Nosotros, como les contamos el día de ayer, enviamos un breve cuestionario de preguntas a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, a efectos de que nos responda o absuelva algunas dudas que nos surgieron tras la revelación que hicimos en este programa esta semana, luego de su testificación ante la fiscal de la Nación por el escandaloso pago desde eSalud a la empresa Aionia. 41 millones de soles se desembolsaron rápidamente con el ejercicio, la calistenia y el empuje del exministro de Trabajo, Luis Adriancén, quien hoy enfrenta una denuncia constitucional. Tengo aquí en mis manos las respuestas que nos ha entregado por escrito la Presidenta de la República a través de sus asesores de comunicaciones. Acá las tengo. Estas son las respuestas de la Presidenta y vamos a darle lectura más adelante para que ustedes conozcan los descargos de primera mano de la Presidenta, a quien, por cierto, le agradecemos por haberse tomado el tiempo en responderle a este programa. Por otro lado, Vladimir Cerrón parece que, de momento, se las libra. El Poder Judicial ha suspendido una de las condenas que enfrentaba y también ha suspendido la inhabilitación que pendía sobre él. Lo ha hecho el tercer juzgado especializado en lo constitucional de la Corte Suprema de Lima. Cerrón presentó un recurso de habeas corpus, ¿no? Y este tercer juzgado lo ha declarado fundado en parte, ¿no? El caso corresponde a Saneamiento de La Oroya, que data del año 2019. Él fue sentenciado
por este caso, y lo que ha hecho el juzgado es declarar nulo el auto de calificación que se le dio a Cerrón en el año 2020, en noviembre, en plena pandemia, y también la resolución de noviembre de 2019, ¿no? Él había sido sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión y tenía que pagar 850.000 soles de reparación civil. Si está suspendido, ¿no? Mejor dicho, si se le ha suspendido la condena, si se le ha suspendido la inhabilitación, ¿quiere decir entonces que el señor Cerrón está expedito para ocupar algún cargo público? Sí, de acuerdo a los testimonios que hemos podido revisar rápidamente de gente especializada en la materia, aseguran que sí. Bueno, difícilmente podría ser ministro en este gobierno por las notorias y clamorosas diferencias que mantiene con la presidenta Boluarte. Ahora, en política no se sabe nunca, nada está dicho en la política. Vamos a comenzar precisamente para hablar de este y otros asuntos candentes de la actualidad, ¿no? Con nuestros invitados, el ex oficial mayor del Congreso, José Chevasco, y el abogado penalista Carlos Caro. Adelante, por favor. Amables a los dos, Carlos Caro y José Chevasco. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a seguir con el hilo de lo que acabamos de comentar. Vladimir Cerrón, ¿no? Se le suspende una condena, se le suspende la inhabilitación, con lo cual nosotros hemos hecho algunas consultas al paso. Está o estaría expedito para poder ocupar algún cargo público, ¿no? ¿Es así? Sí, efectivamente, ¿no? Como se le ha levantado la inhabilitación, que es precisamente la pena accesoria, entonces producto de eso podría ocupar no un cargo de elección popular, sino un cargo de confianza. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque los cargos de elección popular implican la ausencia de condenas. Entonces, cuando hay condenas, son cargos a los que no se puede postular ya por mandato constitucional, regulación. O sea, él podría ser que ministro, digamos. Podría ser ministro si no tiene la inhabilitación en este momento encima. Jefe de, no sé, de alguna institución, del INAVIF, de cualquier institución pública, ¿no? De que sea un cargo de confianza. Ya, claro. Para eso va a tener que hacer mejores migas con el gobierno si es que quiere que lo designen en algún cargo. Con alguna otra fuerza política, porque quizás. Él dice, ¿no? Cuando fue lo de la elección de la mesa directiva, que había que llegar al poder, ¿no? Que no debía uno, en este caso ellos, permanecer como simples espectadores, ¿no? Exacto. Habría que ir ejercitándose en el gobierno, ¿no? De alguna forma, y justificaba la presencia de Perú Libre en la mesa directiva del Congreso. Ahora, más de uno salta, ¿no? Y dice que eso constituye un peligro, ¿no? Que Cerrón en sí mismo es un peligro, ¿no? Por sus ideologías, ¿no? Un tanto desfasadas, tal como se deja ver en su ideario, ¿no? Y además porque creo yo que, aparte de los temas de carácter ideológico, es un buen comunicador. Y eso, un líder, ¿no? Exacto, entonces eso va a generar ante una gran masa de peruanos la posibilidad de dejarse convencer ante esa retórica, creo yo, populista. Claro, claro. Vamos ahora a un caso que es, creemos, el caso del padre fundador de los mochasueldos. Un congresista que tú conoces muy bien. Sí, pues, ¿no? Te ríes, pero... Es que no, el primero, es que lo describes muy bien. Es la génesis, ¿no? Claro, el inicio, sí, ¿no? Así es. Claro, el Génesis, capítulo 1. Bueno, uno se ríe, pero en verdad es penoso, ¿no? Porque cuando yo lo iba a entrevistar al Parlamento, hasta daba cierta ternura, ¿no? Empatía, un señor en silla de ruedas, siempre con una sonrisa, siempre religioso, muy amable, además, ¿no? Religioso, ¿no? Creyente de Dios y todo lo demás, y resultó tremendo mochasueldos, que en esa época el término no había sido acuñado. Sí, no existía. Pero le corresponde, como les decía, como padre fundador de esa mala praxis. ¿22 años, te parece? Bueno, él ha sido condenado tanto por el delito de concusión como por enriquecimiento ilícito. Y mira, a mí ya me llamó un poco la atención la pena, porque precisamente por su tema de salud, él sufre hemiplegia. Generalmente el Poder Judicial suele ser más benigno, ¿no?
Pero lo que ha agravado su situación es que no estamos hablando de la mochada de un sueldo, sino de varios sueldos. Era toda una maquinaria entre él y su esposa con la finalidad de tomar, digamos, las tarjetas de débito de los empleados, hacer que los empleados firmen los contratos, personas que no tenían calificaciones, digamos, para ocupar el puesto, y ellos se quedaban más o menos con el 70-80% del sueldo y le daban la propina a la persona que aparecía, digamos, contratando con el Estado. Terrible, ¿no? Y además eran otros tipos de cosas, por ejemplo, la donación de sillas. Y él solamente da cuenta de 300 y pico de sillas y 700 nadie supo dónde estaban. Claro, de las más de 1000 que había recibido como donación. Exacto, como donación. ¿Tú estabas de No, oficial mayor o...? No, él tuvo 2 mandatos, ¿no? Ajá. En el primero estuve y en el segundo ya no estuve, pero recuerdo muy bien el caso porque en algún momento se me consultó. Ajá. Porque en esa época, a diferencia de la de hoy, los parlamentarios tenían inmunidad parlamentaria para delitos comunes. Total. Exactamente, para todos. Al Intocables. 100%, correcto. Ajá. Entonces, el Congreso actuó de una manera bastante diligente, porque recuerdo que la Comisión de Ética, por ejemplo, que era presidida por el señor Lai Sun, que no es Lai Fun. Lai Hay un perro, ¿te acuerdas? Lai Fun. Sí, exacto. Estamos de nostalgias hoy día, ¿no? Bueno, pero cosas que... Recordando. Estamos memoriosos hoy día, sí. ¿Qué le- Recordar es volver a vivir. Que le ponen un comino y un... Un comino, no me gusta el comino. ¿No te gusta el La comino? pimienta un poquito. Pimienta y sal. Pimienta y sal. Vamos a recordar, porque esto es de hace 10 años, ¿ah? Así es. O sea, por eso estamos nostálgicos el día de hoy. Vamos a recordar quién era Michel o Michael, ¿no? O Michael Urtecho, un congresista que visiblemente a primera vista a uno le provocaba apapacharlo, ¿no? Pero resultó tremendo mochazuelos, tremendo inmoral, ¿no? Esto sirve a manera de recordatorio para situar el caso. Adelante. Las reglas de conducta yo no puedo creer. Muy bueno, mi abogado. Reapareció, pero dijo que no podía hablar, solo se limitó a escuchar, y vaya que escuchó. Los extrabajadores de Michael Urtecho ratificaron ante la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Suprema que les recortaba el sueldo y que manejaba las tarjetas bancarias donde les depositaban sus haberes. Me dijo, el sueldo es de 2000, pero 4 son míos. Le dije, ¿qué 4? 4000. Yo le dije desde lo pensar, porque ningún ser humano puede trabajar de esa manera. Una a una desfilaron las personas que trabajaron con él en algún momento. Me llamó a su despacho y confirmó que efectivamente eran 500, pero para mí solamente iba a ser. ¿Le explicó el motivo? Sí, se me habló de que era para pagar gastos de pensamiento de su campaña. ¿Por qué usted aceptó entregar la tarjeta a la que solo pidió? Porque él me lo pidió y eso era la forma de trabajo. Si le sentí una condición para trabajar, tenía que entregar mi tarjeta. Urtecho es procesado por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. Su esposa, Vanessa González, afronta una causa por lavado de activos. También declaró Yané Cosas Camacho, una mujer invidente que fue expresidenta del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Ella narró que Urtecho le exigió el 10% de su sueldo por haberla ayudado a conseguir trabajo. Como se negó ante tamaña propuesta, fue despedida a los 4 meses. Yo en las llamadas sí me dijo que podía ser que se me descuente un 10%, que yo tenía que dar el 10%. Estos testimonios forman parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio oral contra Urtecho y su esposa Vanessa González. La Fiscalía sostiene que se apropiaron de 430.000 soles proveniente de los sueldos de sus trabajadores. El Ministerio Público pide 24 años de cárcel para este expadre de la patria y 22 años para su esposa. Este viernes desfilarán otros 4 extrabajadores con la misma historia. Acá recordaba José Chevasco, ¿no?, que la esposa de Michael Urtecho era la que llevaba las tarjetas de débito. Sí, ella tenía en su poder de los trabajadores. De los trabajadores.
Sí. ¡Qué lisura! Sí, ella cobraba. O sea, porque le pagaban a un trabajador, decías 4.000 soles. Y al trabajador le da 400. 400. Sí. ¿Cuántos trabajadores fueron? ¿Te acuerdas? 4 o 5 aproximadamente. Del despacho, pues, ¿no? Despacho, sí, pero creo que entraban y salían y eran un total de 9, me parece que son 9, haber escuchado. No, salían espantados, ¿no? Salían horrorizados de ganar esa miseria. O sea, que te quiten el sueldo, ¿no? Claro. Ahora, ¿está bien dictada la pena? Porque hay quienes han levantado la voz y han dicho 22 años es un exceso. Tú decías también mientras veíamos la nota que va a morir. Claro, seguramente va a morir en prisión. El tema es de que el delito de enriquecimiento ilícito para altos funcionarios del Estado puede tener pena hasta 15 años. Y el delito de concusión, que es el otro que le han imputado, puede tener pena hasta 8. Es decir, su marco penal llegaba hasta 23. Le han puesto 22 años bien pegadito al filo. Eso también es, digamos, una novedad desde hace algunos años, que se suman las penas ahora. Sí, se suman las penas, pero además el hecho es particularmente grave, porque no estamos hablando de una sola persona, un solo afectado, estamos hablando de una pluralidad de afectados y especialmente lo que puede ser el abuso de estas donaciones con fines sociales, lo que en verdad implica otro delito que también ha sido puesto en consideración por parte de la sala, ¿no? Porque estamos hablando de la apropiación de bienes que han sido donados con una finalidad social y eso equivale prácticamente a peculado. Claro. Entonces, todo ha entrado, digamos, dentro del marco de lo que ha sido la investigación. Ahora, esto, como buen hombre de derecho, tú lo sabrás ambos, en realidad, sienta un precedente. Y hoy, 2023, tenemos a todo un team de mochasueldos. Entre ellos, los señalados son José Arriola, Jorge Flores Ancachi, Hilda Portero, Katy Ugarte, Rocío Torres, Magali Ruiz, Heidi Juárez, aunque ella dice que es inocente, igual le amonestaron, ¿no?, en la Comisión de Ética, y María Cordero Jontay. ¿Ellos pueden correr esta misma suerte? Claro. ¿Con esta misma cantidad de años de prisión? Podría ser. ¿Pueden temblar los mochasueldos después de lo que ha pasado con Michael Urtecho? Ahora las cosas han cambiado. Todos estos temas, entiendo, están en la Fiscalía de la Nación. No necesitan levantarle ningún tipo de inmunidad al congresista. Sí. Entonces está en manos de la Fiscalía. El acelerar los procesos de investigación y también en manos de la Comisión de Ética. Que para mí es un saludo a la bandera. Claro, porque han habido sanciones, pues, digamos, no tan severas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero todavía hay un grupo de congresistas que no han sido investigados por la Comisión de Ética, que cuando han sido citados, hasta que termina la legislatura anterior, se enfermaban, ¿no? Claro. Entonces, el estómago, se murió mi abuela. Eso también hay que corregirlo en el procedimiento de investigación que realiza la Comisión de Ética, ¿no? Ahora, ¿por qué tanto tiempo? 10 años después, Urtecho es condenado. Los mochasueldos de hoy, como dice Pepe, están enfrentando procesos en la Fiscalía que van a ser condenados en 2033. Sí, lo que pasa es que en ese caso tenía que levantarle, digamos, tenía que hacerse el proceso de acusación constitucional, tenía que seguirse, digamos, las reglas del viejo código. La demora. Claro, el viejo código de procedimientos penales, donde había una etapa preliminar en la Fiscalía, instrucción, fin de la instrucción, elevación de actuados, es decir, un proceso bastante más largo. Ahora es un poco más célere, especialmente para lo que es alto funcionario del Estado. La Fiscalía de la Nación tiene una sección específica para ello y hay un tribunal conformado también específicamente para estos casos. Pero la severidad, como tú bien adelantabas, se va a mantener. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasaba hace 10 o 15 años, hoy en día estas imputaciones vienen con lavado. Oye, tienes plata que te has apropiado, has cometido exacciones ilegales, concusión, que has hecho de una plata, poco o mucho, eso no interesa, pero si la has usado, la has insertado al sistema financiero, la ley penal ahora sanciona y los jueces persiguen, los fiscales persiguen lo que es el autolavado. Entonces ahí estamos hablando nada más de penas que pueden llegar hasta 15 años, más concusión 8, estamos en un marco bastante parecido. O sea que ahora podría ser menos tiempo del que le tomó a Urtecho llegar a ser condenado. Exactamente, porque no son casos complejos, son casos relativamente sencillos, fáciles de probar, y la Fiscalía puede hacer su trabajo y correr. Ahora, la verdad sea dicha,
los congresistas no han procesado debidamente el tema de los mochasueldos. Coincidimos. Los han limpiado, los han lavado y en algunos casos han volteado la tortilla y han dicho, acusando a los trabajadores más bien. Y sobre todo, de desleales y de cosas por el estilo. El hecho radica, y es más grave en mi opinión, que la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética y junto con la presidenta de ese entonces la Comisión de Ética propusieron sanciones éticas severas, como de 120 días de legislatura para cada caso. Pero los parlamentarios no iban a las votaciones, coordinaban entre ellos y evitaban votar las cosas como deberían. Tal es así de que solamente... amarres, claro. Tú te las sabes todas, ¿no? Conoces, tú has visto me han tanto, contado. te han que contado. Eso pasa. Te han contado. Me han contado. Sí. Entonces, es lo que se ve, es lo que se ve. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Ya. Entonces el Congreso está procediendo pues muy mal, ¿no? Porque al final eso le resta más popularidad al Parlamento. Que la Comisión de Ética o el Congreso no haga nada no implica que la Fiscalía, por su cauce, sancione con el rigor debido y con el precedente de Urtecho. Tal cual. La Fiscalía hace su trabajo, va en paralelo. Además ahora, incluso por delito de función, con el caso Castillo quedó claro que la Fiscalía puede llevar adelante toda la investigación preliminar. Así es. Y de ser el caso ya pedir, digamos, la acusación constitucional. Quien también es investigado por la Fiscalía es el presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto. ¿Tú te acuerdas de un presidente del Congreso enfrentando tantos anticuchos? No. ¿En ni un mes de elegido? No. Es inédito esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo no recuerdo. Me he puesto a tratar de encontrar algo, un análisis así profundo. Ajá. Ninguno. No. Él se la lleva. Pero él... Y a veces entiendo que su propio enemigo es él, porque se contradice. Bueno, él tiene pues doble personalidad, ¿no? Él se entrevista solo, a sí pues mismo, claro. ¿no? Entonces quizás eso le genere esas contradicciones. ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hoy entiendo que manifestó en el Cusco de que como él no ha cobrado el gasto por representación, no está obligado a hacer la semana de representación. Es absurdo, claro. Claro, el reglamento dice que los congresistas tienen la obligación de realizar 5 días hábiles al mes su semana de representación. Y eso no tiene nada que ver con si cobró o no cobró el gasto de representación. Parte de su trabajo, cobra el sueldo del mes entero. El problema es que actúa en función a la plata. Es que no me pagan, no voy, no estoy. No, es terrible. Ahora, que encargues a tus trabajadores a que te escriban caramelos en las redes sociales, ¿no? Llamen a la radio y digan, no, Soto es un demócrata, es lo máximo, nadie se mete con él, que es lo que ha quedado en evidencia. Además de pedirle a los trabajadores una tajada para pagar anuncios en Facebook, anuncios en las redes sociales, ¿eso cómo se llama? Nuevamente estamos ante un caso de concusión. Cuando igual que Urtecho. Claro, cuando un funcionario público le exige a una persona pagos que no le corresponde hacer, usando su poder, en este caso es el de un congresista, entonces estamos ante el delito de concusión del 382 del Código Penal, que puede tener pena, como decía hace un momento, de hasta 8 años. Y no estamos hablando de un tema menor. Claro. La congresista Chirinos ha hablado hoy desde el sector de derechas en el Parlamento. Y creo, sin temor a equivocarme, que es una de las pocas de esa bancada Avanza País que dice esto sobre Alejandro Soto. Y creo que ya hemos llegado a un punto en que ya es insostenible tener al señor Soto en la presidencia del Congreso. Creo que con todas estas denuncias, y me apena decirlo, pero creo que ya el señor Soto debería dar un paso al costado antes que venga la censura. Ya se está haciendo un daño al Congreso. No, está bien, el señor Soto ha intentado hacerlo mejor, pero creo que ya él no debe pensar de manera personal en él. Él debe reflexionar y ver qué es lo mejor para el Congreso de la República como institución y qué es lo mejor para el país. La congresista Chirinos se caracteriza por repartir denuncias constitucionales como tarjetas de bingo, ¿no? Pero en este caso parece que está en sintonía con lo que realmente debe pasar con Soto, ¿no?
¿Qué debe pasar con Soto a estas alturas del partido? A ver. O sea, Mira, él está ahí aferrado al cargo porque se sostiene con los votos de quienes lo auparon y lo llevaron a la mesa directiva como presidente. sí, él también dijo en Cusco que a él no le interesa la prensa porque la prensa no vota. Claro. Ojo, Sí, la sí, prensa sí. no vota, entonces no me interesa Sí. la prensa no vota. Pero, por otro lado, yo creo que ya también las fuerzas de derecha le han dado como una tarjeta amarilla, ¿no? Yo creo que el mensaje va cambiando y van a esperar, creo yo, la próxima semana a ver si salen otros temas nuevos para comenzar a procesar la moción de vacancia Ajá. por parte del sector de izquierda, digamos. Ahora, decías concusión. Concusión, digamos, sería Un el delito. delito que podría Delito madre. investigarse de inicio, pero si estamos hablando además de recurrir a las personas de su despacho y de su entorno para que hagan labores que podríamos considerar privadas, como por ejemplo generarle publicidad o lo que fuera, en verdad lo que está usando son recursos del Estado. Recursos humanos que tienen un costo, que tienen un valor, y eso nos podría poner en la senda del delito de peculado. Van dos. Claro, peculado que puede tener pena ya de hasta 8 años. ¿Y Ya hay concusión? precedentes, más concusión que puede ser 15. también 8 años, Ah, no, es decir, podría estar enfrentando 16. cargos de hasta 16 años. 16 años de cárcel. Y yo creo que la Fiscalía va a ser severa, porque la Fiscalía está en una línea de, en estos casos de alto perfil, ser relativamente célere y sobre todo buscar un resultado. ¿Y por qué es tan...? A ver, tú que has estado en el Congreso tanto tiempo, ¿qué les pasa cuando están en la mesa directiva? ¿No? ¿Por qué pierden el sentido de la realidad? ¿Se desconectan de la realidad? Porque Soto dice, ¿no? La prensa a mí no me interesa, ¿no? Yo sigo aquí, no me aferro al cargo, no me va a pasar nada. ¿Por qué se desconectan de la realidad? Mira, es como estar en una burbuja. Por ejemplo, yo estoy en contra de que los vicepresidentes, por ejemplo, tengan moto de escolta de la policía, tengan un auto. Entonces los ponen en una cápsula. Y el vicepresidente, en mi opinión, solo está para sustituir al presidente en su ausencia y se acabó. No tiene por qué tener funciones administrativas ni manejo de personal de servicio parlamentario. Entonces, están en una burbuja y yo creo que esa burbuja hay que romperla para que ese cargo sea como siempre fue hace muchísimos años, solo para reemplazar al vicepresidente en ausencia, más no tener nada. Para eso es un vicepresidente. Porque cuando el político se convierte en administrador, ya no hace política. ¿No? Y curiosamente hablas bien de la primera vicepresidencia, porque la primera vicepresidencia la maneja Fuerza Popular. Y al ser manejada por Fuerza Popular, controlan el fondo editorial. Y el fondo editorial ha publicado en estos días una constitución para niños que nos cuenta otra historia. El golpe del 5 de abril. No dice golpe. No, dice pero golpe. refiriéndose a ese hecho, ¿no? Claro. No, dejó sin efecto dejó la sin efecto. Constitución de 1979. ¿Por qué se pueden hacer cosas así tan alegremente? Es porque los políticos están de administradores. Ajá. Ellos zapatero a tu zapato. O sea, cuando yo trabajé con don Jaime me dijo bien claro, Yoshiyama. Don Jaime Yoshiyama. Me dijo, tú administras el Congreso y nosotros hacemos política. Mira. Si te robas un clip, vas preso. Eso correcto, decía me lo dijo Yoshiyama. Y yo le dije, estoy de acuerdo, pero creemos una oficina de control interno. ¿Tú le dijiste? Sí, porque yo necesito... ¿Tú eres el creador de la oficina de control interno? Sí, porque yo necesito la extensión de mis ojos para los sitios donde yo no pueda ver. Porque ya te olías que venía... No, es que manejar la administración, el dinero del Estado, tiene mucho cuidado. Y en ese año se crea la Oficina de Control Interno del Congreso. ¿Qué año? 1993. Y él fue claro, zapatero a tu zapato. Cuando el político se vuelve administrador, deja de hacer política. Claro, ahora, digamos, constitucionalmente, ¿no? Se están pasando por encima que Fujimori no solo dejó sin efecto la Constitución de 1979, ¿no? Es una manera torcida, ¿no? Emblanquecida, light, descafeinada y mentirosa de llamar las cosas por su nombre, ¿no? O sea, eso fue un golpe de Estado. Es algo bastante burdo. De hecho,
si una situación así se produjera ahora y tendríamos la fiscalía que tenemos ahora, seguramente un caso como el del señor Fujimori tarde o temprano se implicaría, como el caso de Pedro Castillo, prisión preventiva, proceso penal, etcétera. Pero el hecho de calificar esto como dejó sin efecto la Constitución es prácticamente un engaño, ¿no? No hay acá en el Perú el delito de negacionismo, porque finalmente los jueces penales no son jueces de la historia, pero lo que sí está claro es que esto merece un repudio más en el plano político, más en el plano ético, ¿no? Claro. Y creo que es algo que debería de ser evaluado por el Congreso, porque esta información que se maneja como una fuente oficial del Congreso implica un mensaje, ¿no? Claro. Un mensaje además que no es acorde con lo que ha determinado el Poder Judicial en el caso de Fujimori, porque la sentencia que lo condena califica el 5 de abril no como dejar sin efecto la Constitución, sino literalmente como un golpe de Estado. ¿Cómo le va, gobernador? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Primero, estamos preocupados por Majes Iguas 2. Ayer dimos a conocer la posición de la empresa, del concesionario, que ha puesto un ultimátum al 31 de agosto, que ahí no van más. ¿Qué va a pasar? Buenas noches, Jaime. No, el caso de Majes Iguas es un caso muy preocupante para la población de Arequipa, pero a la vez es un proyecto emblemático que sí o sí tenemos que impulsarlo nosotros. Cobra, son 13 años que se firmó la concesión. Ajá. Y a la fecha lo que podemos decir es que nunca tuvo la voluntad de ejecutar el proyecto como corresponde. ¿Ah, sí? Si bien, claro, porque mira, se suscribe, primero suscriben una adenda 12, donde desnaturalizan todo el contrato original. Ajá. Propicia la suscripción de una adenda 13, donde en la adenda 13 ponen una serie de condiciones y todo contra el Estado peruano, el gobierno regional de Arequipa, y en esa perspectiva pide mayor dinero. Se le ha dado, por ejemplo... ¿Quién le tiene que dar dinero? El gobierno regional. El año pasado que firmaron la adenda 12, a la fecha le han abonado 48 millones de dólares, pero en total a Cobra, como Estado peruano... Cobra es la concesionaria. Así es, la concesionaria se le ha dado 162 millones de dólares. 162 millones de dólares, ¿en qué cantidad de tiempo? Desde que se ha iniciado el proyecto, pero no hay avance de obra. Entonces, ahí pero eso huele mal, tal como usted lo está por eso, exponiendo. Nosotros, ¿qué hemos planteado, por ejemplo? Cobra no ha invertido, ahora argumenta... Cobra solo cobra. Cobra solo cobra. Pero hay algo más delicado, que... nos imputa ahí, por ejemplo, nos dice incumplimientos. Oye, no me has dado los terrenos, simplemente son argumentos. Hemos respondido nosotros todos sus reclamos que ellos hacen y las imputaciones que nos dan, pero también nosotros como Gobierno Regional de Arequipa, y hemos también enviado una segunda carta el 9 de agosto, donde le hacemos notar, le imputamos incumplimientos graves y le damos 30 días. Y activamos también la rescisión del convenio. Es decir, para nosotros nos tiene sin cuidado lo que ya Cobra esto puede hacer, porque igual la decisión final lo tomarán ellos, porque como Estado peruano tenemos que responder, pero el proyecto Majes tiene que continuar. De ninguna manera esto debe parar, sino que debemos impulsarlo como un proyecto integral, ya no solamente de irrigación ni eléctrico, sino la ciudad. Es una gran aspiración, fue una gran aspiración en Arequipa y siempre estuvo con la sombra de primero los problemas con el Cusco, que si no te doy el agua que necesitas, 3 años. Peleas por años y ahora es esto. Pero usted dice, ¿cuánto le han dado a Cobra en todo el tiempo? ¿Cuánto? Cobra se le ha dado 162 millones de dólares. Ya no, le pregunto porque ellos dicen haber invertido 205 millones. Ellos dicen que han invertido 205 millones. Sí. Más 162 que le hemos dado, estamos hablando de 367 millones. Entonces, más fregados todavía. La lógica es muy sencilla. Ya. Con eso, el avance de la ejecución física del proyecto mínimo debe estar en un 70%. Por eso es que nosotros fácil hemos dicho que se practique una auditoría internacional, identifique las inversiones, actualice los precios y listo. Y determinamos y nos vamos a dar cuenta que la concesionaria nunca tuvo la intención. Por eso es que también nosotros le estamos imputando incumplimientos graves y además Cobra, como tal, la empresa Cobra, ha sido vendida en parte al grupo Vinci de Francia.
Y en el caso de Majes tenemos entendido que el 50% pertenece a Cobra y el 50% al Grupo Vince. Por eso es que nosotros le decimos cuál es la opinión del socio de Cobra, que en este caso es el Grupo Vince, que se pronuncie también el Grupo Vince. Es Vince, claro. Grupo de línea amarilla. Así es, así es. Que se pronuncie por ello y poder... No ha dicho nada, ¿no? Por supuesto, no ha dicho nada. ¿Por qué le ha dicho usted que ya no estamos en la época de la colonia? Muy sencillo. Porque son 13 años, quitémosle los 3 años que duró el juicio, estamos hablando de 10 años. Por eso le decimos, ubíquese en espacio y tiempo. Cuando decimos espacio, el proyecto Majes queda en la región Arequipa. Y por lo tanto es una aspiración del pueblo arequipeño, es una aspiración de la macrorregión sur y del Perú también, un proyecto de 38.500 hectáreas. Y tiene que ubicarse en ese contexto. Pero cuando le decimos que se ubique en el tiempo, definitivamente ya no estamos en la época de la colonia. Se tiene que respetar los contratos. Nos envía una carta frente a la respuesta que le dice, le rechazo. Oiga, en un trato de Estado, de concedente y concesionario, lo que debe primar es el respeto. Decirle, señores, yo no estoy de acuerdo con su carta, no cumple mis expectativas y por lo tanto continúo con el proceso, pero no decir en forma grotesca, ¿no? Le devuelvo, le rechazo sus implicancias. Ellos han dicho 31 de agosto, no va más. No hay problema, porque son rutas distintas. Porque también esto, por ejemplo, dentro de las imputaciones que nosotros le hacemos por incumplimientos, está listo, esperando los 30 días contados a partir del 9 de agosto, para activar lo que puede ser, por ejemplo, el arbitraje de conciencia. Nosotros hemos hecho la denuncia a la Contraloría General de la República. ¿Qué le han dicho? Al Congreso de la República. ¿Alguien ha respondido? Al Consejo Regional, ninguno. No han respondido. Entonces eso sí nos preocupa. ¿Por qué? Porque allí, si vemos nosotros la implicancia al suscribir la adenda 2 y la adenda 13, pues definitivamente están afectando directamente al Estado peruano. Pero eso tiene que pronunciarse pues las instituciones responsables de efectuar ese tipo de control. Todavía ha hecho algunos exámenes anteriores, pero al pedido que hemos hecho todavía no hay ninguna responsabilidad. Pero sí nosotros le aseguramos al pueblo de Arequipa, tal cual también se ha coordinado con el propio Ejecutivo, con la PCM, Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que el proyecto Majes tiene que ser priorizado como está dado y vamos a impulsar en su desarrollo integral como un proyecto especial. Se realizó la semana pasada el Consejo de Estado Regional, justamente lo comentamos, pero fue muy breve el tiempo, por eso es que estamos conversando nuevamente. Y el Búho, que usted debe leer activamente, es uno de los medios más claro. Fuertes, de voz fuerte en Arequipa, dice, es inevitable notar la coincidencia y coqueteos entre el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Roel Sánchez, y la jefa de Estado, Dina Boluarte. Esta estrategia del gobierno central disipa aún más la posibilidad que la presidenta acorte su mandato. Y dicen que por usted y sus coqueteos y coincidencias está promoviendo entre los demás gobernadores la idea de que ya, chicos, lo de adelanto se acabó, den la vuelta, ya dejen de estar con la cantaleta del adelanto. Ahí hay que diferenciar dos aspectos importantes. Una situación es la ruta de lo que implica la gobernanza, la gobernabilidad y también el ejercicio de la democracia. En ese contexto, definitivamente los gobernadores ya estamos a 8 meses de gestión y tenemos que avanzar, porque el hecho de trabajar enfrentados no avanzamos en la apuesta de lo que significa solución de los problemas, lo cual no implica pues que la ruta de lo que siempre lo hemos planteado nosotros, por ejemplo, que las instituciones que les corresponde investigar, como es la Fiscalía, deben actuar rápidamente. Y nosotros ahí hemos sido muy claros, lo hemos analizado ayer también en un encuentro descentralizado del Acuerdo Nacional que se ha tenido y donde se ha podido evidenciar que la ciudadanía aún no está lista para iniciar un proceso de diálogo. ¿Qué lo hizo cambiar, a la luz de lo que dice el Búho, de lo que dijo usted el 31 de marzo pasado, y cito, que el legislativo apruebe la vacancia, caso contrario, que la presidenta dé un paso al costado? Eso ha sido la posición que hemos mantenido. 4 de agosto.
Eso ha sido la posición, pero no solamente en marzo, sino ha sido también en enero esa posición. Pero en esa coyuntura nosotros también hemos sido claros, hemos dicho, esto tiene que decidirlo el Congreso de la República y el Ejecutivo. No hay otra forma de darle una salida. Ahora, el diálogo producido en Arequipa, ¿usted cree que ha echado siembra? ¿Es fructífero? En la medida de lo que significa el diálogo, positivo, porque ha permitido explorar cuál es la posición, cuál es la opinión de los diferentes sectores que han estado presentes, porque han estado presentes, por ejemplo, representantes de organizaciones políticas que tienen una mirada en relación a la situación electoral, democrática, de gobernabilidad. Han estado presentes también la sociedad civil con diferentes instituciones gubernamentales como alcaldes provinciales, alcaldes distritales, pero en resumen lo que podemos decir nosotros, producto de ello, es que se evidencia que se necesita que haya justicia en relación a los fallecidos que se han tenido en los hechos que se dieron. ¿Qué dice el gobierno? Porque ha estado representándolo la ministra Paola Lasarte. Bueno, conclusiones todavía no se han emitido, porque lo va a procesar esto, en este caso a través de la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional, y allí esto se tendrá la opinión. Yo estoy dando mi percepción. Pero su percepción es que es fructífero, no, la percepción es que el diálogo va a echar raíces. La percepción es que, uno, nos ha permitido levantar información de los diferentes sectores. Dos, podemos concluir o percibir que la ciudadanía, por lo menos en lo que hemos escuchado, no está preparada para iniciar un diálogo serio en relación a lo que significa todos estos aspectos vinculados a la gobernabilidad, a la democracia. ¿Madurez? No, poco entendimiento. Porque lo plantean que a la fecha no hay justicia. Ah, ya, eso es un punto clave. Así es. ¿No? Un punto de partida. Así es, así es. El gobierno ahí como que cabrea la situación, ¿no? El gobierno y las instituciones, porque hablemos de la Fiscalía, por ejemplo, que debe hacer su trabajo y lo está demorando mucho frente a situaciones que hemos visto, hemos evidenciado. Entonces, claro. La Fiscalía es diligente para algunas cosas y para otras no. Exactamente, ¿no? Entonces, mira, en el Congreso no hay ninguna comisión investigadora que haya emitido un informe sobre ello, ¿no? Entonces también bueno, el Congreso ya Ese es lo que la ciudadanía, a través de la sociedad civil que ha participado ayer, ha evidenciado, ¿no? Ya, pero a ver, usted es calificado por el Búho también como un buen aliado de la presidenta Boluarte. Sin embargo, la semana pasada se me pasó preguntarle algo que justo ayer comentábamos con Pedro Franque, o anteayer. A mí me llamó mucho la atención que se inaugura el Consejo Regional de Estado, todo muy bien, la presidenta aparece allí en escena. Bueno, siempre suele tener más seguridad de la que solían tener presidentes anteriores, pero eso es anécdota al final. Llega, habla, saluda, qué bonito, etcétera, gracias, chau, y se manda a mudar. Y uno escucha a gobernadores como su colega de Moquegua, que dice, oiga, nos hemos venido desde nuestras regiones, hemos dejado nuestros despachos y venimos hasta acá, la presidenta viene, nos dice 4 cosas y se va. No es que ayude mucho al diálogo, ¿no? No es que ayude mucho al entendimiento. Pues, ¿no? Sobre el acto, nosotros hemos hecho notar también esta preocupación al señor Premier, a los ministros, y en su momento, al día siguiente, también hemos hecho notar esta extrañeza. Esperamos que en el tercer Consejo de Estado, donde vamos a evaluar los acuerdos a los que hemos llevado, que se va a realizar en la tercera semana de noviembre, esto no se vuelva a suceder, porque definitivamente es un espacio donde los gobernadores no solamente... O sea, traes a los gobernadores a Lima, les dices, bueno, este va a ser el menú, gracias por venir. Y se manda a mudar. Sí, nosotros le hemos hecho notar ello y aún le hemos reclamado que eso no se debe dar porque se entiende que es un Consejo de Estado y la autoridad máxima, en este caso del Ejecutivo, es la que debe recibir esa información sin desmérito de los señores ministros, del Premier y todo el equipo técnico que está. No, nadie dice eso, pero ella es quien debe pues liderar. Sí. Esta clase de diálogo, ¿no? ¿Usted no le ha hecho llegar algún mensaje? En el acto lo hemos dicho. Ahí mismo. Sí, claro. Pero se lo dijeron al señor Otárola.
también al siguiente día en Palacio también le hemos indicado esta situación, ¿no? Y estaban molestos, ¿no? Los gobernadores, sus colegas, ¿no? Usted no se molestó mucho. Bueno, nosotros tenemos que... Se tiene que representar la voz de los... Hay que procesar a todos y tratar de que salga en forma positiva porque nos interesa el desarrollo de las regiones y queremos trabajar en forma articulada los 3 niveles de gobierno como debe dar, sin descuidar pues los problemas que, aparte del tema que la reforma política, electoral, la reforma democrática que se tiene que dar, que siga su curso como debe darse, ¿no? Pero hay instancias que le corresponden. Pero en el caso de los gobernadores, tenemos que avanzar en atender en las necesidades de nuestras regiones, cubrir esas brechas. ¿Cuándo es, perdón, el tercer consejo? La tercera semana de noviembre. ¿Y allí sí va a estar la presidenta? Esperamos que tiene que ser. ¿No le han asegurado? Es una condición que... ¿Es una condición? Sí, definitivamente. Porque si no hay DINA, no hay consejo. No, definitivamente tenemos que nosotros que articular todo ese trabajo porque es un consejo. Vamos a ver, la primera parte es donde tiene que estar la presidenta. En la tarde no, porque son trabajos ya con los técnicos. Y al siguiente día, el encuentro de gobernadores con el Ejecutivo, tiene que participar pues la señora presidenta, ¿no? ¿Es una condición? Sí, definitivamente. Eso es para poderlo ver, porque de lo contrario, ya los gobernadores ahora han hecho notar ese descontento, esa disconformidad y que nosotros hemos transmitido también. Claro. ¿Y usted estaba también, digamos, descontento? Definitivamente, porque lo hemos expresado. Para que no le dé la razón al búho, porque usted es un súper aliado de... Son amigos. Sí, todos son amigos en Arequipa. A ver, quería preguntarle, se está hablando mucho de el plan Bukele, ¿no? Lo consideran como la maravilla, cierto sector, porque creen que recortando derechos, restringiendo libertades, se logran más cosas. Es un fraseo en tono de leyenda. ¿A usted qué le parece? Bueno, hay 2 aspectos a evaluar. Pero en la perspectiva de la política que viene implementando Bukele, lo único que haríamos en el Perú es polarizar más la situación. No estamos para ello. Aquí tenemos que buscar otras alternativas, otros mecanismos que permitan verdaderamente generar gobernabilidad, gobernanza y, sobre todo, que las instituciones cumplan su rol en el marco de la legalidad, en el marco de la institucionalidad. Pero no cumplen, pues. Ese es el detalle. Entonces, los que piden a gritos a Bukele. Entonces lo que nos hace falta es replantear el cumplimiento simplemente del principio de autoridad, pero no en la forma de ir a generar acciones arbitrarias que van a polarizar, y eso es lo que no queremos. ¿Escuchó usted al Premier? Bueno, me ha preguntado mi punto de vista, ¿no? Digo, ¿lo escuchó al Premier? Sí. Se podría, digo. Sí, pero no, particularmente yo no lo veo. O sea, una persona, una autoridad que practica la democracia, viene de la democracia, lo que debe primar es el diálogo y sí, el principio de autoridad dentro de los cánones legales, normativos que debe actuar. Si usted dice que una persona que viene de la democracia o que participa de la democracia no debe auspiciar, promover planes como los de Bukele, definitivamente, que lo haya hecho deslizadamente el Premier, me está queriendo decir. Hay que hacer el seguimiento a eso. No es de sus formas democráticas. Por supuesto, no va por ese camino, ¿no? ¿El Premier? No, digo la política de Bukele. No, yo le preguntaba por el Premier. No, obvio, pues si viene allí, entonces yo no lo veo que sea una mirada democrática, ¿no? La del Premier. El ministro de Defensa ha hablado al respecto. Parece que ya zanjan todos respecto al plan Bukele. A ver. ¿No hace falta medidas extremas, digamos, en el país para combatir la inseguridad? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros en estos momentos es cambiar normas, poder incrementar la cantidad de efectivos, reorientar la estrategia de seguridad ciudadana tal como la viene llevando a cabo el Ministerio del Interior y poder llevar a cabo las acciones rápidas e inmediatas, sobre todo para garantizar a nuestra población que se encuentra en una zona segura. Ha quedado solo Tarola, ¿no? Sí, es que la mirada es distinta y esa es una mirada si lo vemos desde la capital,
pero en regiones es totalmente diferente. ¿Cuán diferente? Por la sencilla razón que las condiciones orientadas, por ejemplo, a la inseguridad ciudadana tienen otro tipo de orígenes, diríamos nosotros, que necesitan otro tipo de intervenciones que se deben dar. Si no es el plan Bukele como lo sueñan algunos, el ministro de Defensa, por ejemplo, habla de reforzar las instituciones, cambiar las leyes, pero eso parece más de lo mismo. Sí, aquí pasa por incorporar tecnología. Tecnología. Aquí pasa por incorporar tecnología. Tenemos la presencia de la inteligencia artificial, la robótica, el Big Data y entonces todo esto de las cámaras, que es tan sencillo levantar información y hay experiencias muy ricas en otros países que no necesitamos inventar nada, sino simplemente articular. Por ejemplo, en Arequipa nosotros estamos implementando toda una estrategia a partir de la participación de los alcaldes distritales, alcalde provincial, para tener un sistema único de monitoreo de todo lo que significa el movimiento en la ciudad. Y a partir de ello vamos a identificar aquellos mapas rojos y haremos las intervenciones coordinadas directamente con la policía y se harán las intervenciones del caso. Entonces ahí lo que se necesita es coordinación, articulación y trabajo efectivo. A la luz de el diálogo, se me pasó preguntarle que sectores en Arequipa, por ejemplo, usted nos dice que ponen como condición para dar el siguiente paso que se actúe eficazmente respecto a las muertes ocurridas en las protestas. ¿Estamos? Sí. La presidenta lo que ha hecho a través de su abogado ayer es: yo no soy responsable de absolutamente nada, así que quítenme por favor de los cargos de homicidio y de genocidio. ¿Ayuda eso al diálogo que precisamente usted dice que no puede avanzar, que está trancado por las investigaciones de las muertes? Ahí hay que diferenciar la actuación que puede haber tenido su abogado con lo que es la institución. Corresponde a la Fiscalía, al Ministerio Público, la actuación inmediata. Lo otro son gestos que sí, pues definitivamente eso, en vez de tender puentes hacia propiciar el diálogo, un poco que frena también, genera duda y genera incertidumbre, ¿no? O sea, no va a ayudar el pedido de la defensa legal de la presidenta en los siguientes diálogos. Así es, así es. Eso se evidencia, ¿no? Uy, entonces... No, por eso digo, pero lo puede pedir, pero sin embargo corresponde... Que la Fiscalía para usted no debería aceptarlo. Yo no digo que debería o no debería, sino que corresponde actuar a la Fiscalía. O sea, investigarla. Investigar como corresponde. Y si al final... Por eso, no hacerle caso a lo que dice el abogado de la presidenta. Debe pronunciarse. Interesante. Roel Sánchez es gobernador regional de Arequipa y además presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Ha estado con nosotros esta noche. Le agradecemos mucho. Gracias. Un gusto tenerlo Muchas gracias. por aquí. Hablando de la presidenta, les dije al comienzo que enviamos esta semana un cuestionario de preguntas a la propia presidenta de la República respecto al caso del pago de 41 millones de soles que se desembolsó en febrero pasado desde Salud a esta empresa, Aionia, que entregó pruebas rápidas tarde y nunca. Eso fue en el 2020. Nosotros revelamos el testimonio de la presidenta ante la fiscal de la Nación, que fue requerida, consultada, preguntada, cuál era el nivel de conocimiento, de participación y sobre todo de toma de decisiones cuando se produce este pago, cuando ocurre este pago. Y en el interrogatorio la presidenta deja ver algunos flancos sueltos que a nuestro juicio debían ser explicados de mejor manera por ella misma, como por ejemplo el hecho de, primera pregunta que le hicimos a la presidenta Dina Boluarte por escrito, ¿cómo tomó conocimiento del pago a Aionia, teniendo en cuenta que su entonces ministro de Trabajo, Luis Adrián Sen, ejerció presión para que se ejecute el desembolso, tal como consta en los chats publicados en su oportunidad? Responde la presidenta de la República a octavo mandamiento, en exclusiva. Como lo ha señalado, señor Chincha,
A través de mi declaración testimonial realizada en la sede fiscal y que usted ha presentado en su programa, tomé conocimiento del caso mediante los medios de comunicación. Respecto al señor Adriancén, debo negar categóricamente haber tenido conocimiento alguno de una supuesta presión ejercida, reiterando una vez más que no tengo mayor información sobre ello y que tomé conocimiento del caso a través de la prensa. Bueno, ella dice aquí dos cosas fundamentales. Primero, reitera que se enteró por los medios, cosa que no debió pasar, porque su asesora de entonces, Greca Asayak, participó en el asunto, estuvo con conocimiento de los hechos y ella era su asesora, su persona cercanísima, Greca Asayak, perdón. Segunda pregunta que le hicimos a la presidenta de la República y que ella ha tenido la gentileza de contestarle a Octavo Mandamiento en exclusiva. Una vez que el jefe de E-Salud le muestra los chats en cuestión, usted no pidió mayor detalle, según consta en su declaración fiscal. Intentó realizar gestiones posteriormente, teniendo en cuenta las observaciones que ofreció la Contraloría en enero de 2021, responde la presidenta a Octavo Mandamiento. Quiero señalar que se deposita la confianza en cada integrante del gabinete ministerial. En ese contexto, ni bien me enteré de las noticias, convoqué al exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Adriancén, quien me informó que dicho pago era un pago regular, y el señor Orellana, presidente de E-Salud, indicó que dicho pago fue producto de un laudo arbitral que no se pudo apelar y que tenía sentencia consentida. En esa línea, la medida inmediata que indiqué fue que no se realizara ningún otro pago más de deuda similar a ningún proveedor. Esto último lo hicimos notar cuando presentamos la declaración de la presidenta ante la fiscal, que deja pasar, ¿no? Porque bueno, primero ya se había hecho el pago, y segundo dice, no hagan otros pagos más que están observados, pero este se hizo, ¿no? O sea, se pasaron por encima de ella. No tenían la obligación directa de decirle presidenta, ¿no? Pero sí por decoro, ¿no? Siendo el señor Adriancén persona de su confianza, como ella misma lo dice, siendo el señor Orellana persona de su confianza, como ella misma lo dice, le debieron comunicar mejor las cosas y no tarde, cuando ya había reventado todo, ¿no? Y el señor Adriancén había corrido los 100 metros planos, ¿no? Y había logrado, no estaba pensando en la situación laboral de los peruanos, no estaba pensando en que los peruanos tienen que tener mejores condiciones laborales, no estaba pensando en el sueldo mínimo o en el sueldo máximo. No. El señor entró a la carrera y de frente lo que hizo fue Aionia, ¿no? Tercera pregunta que le hicimos a la presidenta de la República y que ella ha tenido la gentileza de responderle a Octavo Mandamiento en exclusiva. ¿Ha encontrado alguna explicación razonable de por qué el señor Adriancén actuó tan diligentemente con el pago a Aionia? ¿El señor Adriancén actuó individualmente o hubo algún otro funcionario de mayor rango que estimuló al exministro para presionar al señor Orellana? Responde la presidenta. Considero que es una pregunta que debería ser respondida por el señor Adriancén en el marco de la investigación fiscal que se le sigue. Yo no tengo mayor conocimiento sobre esos detalles. Sin embargo, al informarme por los medios sobre el caso, pedí al presidente de E-Salud que no se realicen más pagos de esa naturaleza. Ya nos lo dijo arriba. Como presidenta y peruana de a pie, exhorto a las autoridades competentes a realizar las investigaciones de manera exhaustiva y célere para aclarar estos hechos y de establecerse presuntas responsabilidades, se sancionen a sus autores ejemplarmente. Desde el primer día de gestión de mi gobierno, nuestra lucha contra la corrupción ha sido frontal y de ninguna manera permitiremos que estas situaciones puedan presentarse durante mi mandato presidencial. Esas fueron las preguntas que le hicimos a la presidenta. Le enviamos por escrito estas preguntas y ella ha tenido la gentileza de contestarle a este programa y eso lo agradecemos. Sin embargo, se sigue, continúa, se mantiene, se reitera la invitación formal a la presidenta de la República a este programa para poder hablar en extenso no solo del caso Aionia, sino de muchos otros temas vinculados al país,
al país. Sí es importante, señora presidenta, agradeciéndole nuevamente por habernos respondido, lo cual dice mucho de su apertura. Invocamos con esa misma apertura que usted ha mostrado esta noche a que nos reciba. Podemos ir a Palacio a hacerle la entrevista, no hay ningún problema. Lo ideal sería que venga y sea una entrevista en vivo, ¿no? Podríamos hacer el esfuerzo de hacerla en vivo desde Palacio, sería una complicación técnica, qué sé yo, pero lo podemos hacer. Pero lo ideal es que usted se siente aquí y responda a nuestras preguntas democráticamente, como lo ha hecho por escrito. Gracias nuevamente por eso. Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar con un asunto que está pasando lentamente desde hace meses y hoy le queremos poner foco y atención. El lago Titicaca. El lago Titicaca, nuestro lago Titicaca, se está secando. El nivel ha disminuido más de 40 centímetros. 40 centímetros. Hay sectores del lago, del lado boliviano principalmente, que antes se veía agua y ahora es todo sequedad. Cómo el nivel del lago Titicaca se viene reduciendo. Está con nosotros la ingeniera Karen León, es subdirectora de predicción hidrológica del CENAMI. Buenas noches. Estamos viendo imágenes de France 24. Cadenas internacionales se están preocupando, no solo France 24, también ha reportado la Deutsche Welle esta situación. Se seca el Titicaca. ¿Por qué, ingeniera? Buenas noches, Jaime. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Evidentemente, hemos tenido condiciones deficitarias del lago Titicaca. Esto está asociado a los déficits de lluvias que ha ocurrido desde la primavera del año pasado. Ya. Digamos de que desde septiembre se vienen presentando condiciones deficitarias de lluvias en esta región, en Puno, y esto está provocando que incluso hasta ahora, que persisten las anomalías negativas, ¿no?, de las lluvias, ha generado que haya caudales por debajo de sus valores normales. Y estos caudales, me refiero a los caudales de los ríos que son afluentes al lago Titicaca, ¿no? Ríos como el río Ilave, río Coata, río Huancané, río Ramis. O sea, ¿todo es por la falta de lluvias, nada más? Adicionalmente también se observa ya en las últimas décadas que el nivel del lago Titicaca viene disminuyendo desde ya hace varios años. Eso, ¿no? pero ¿por qué hay una explicación para eso? Podríamos, aparte de las lluvias ausentes. Claro, para analizarlo de este momento o esta situación crítica de este año, es por la ausencia de lluvias, evidentemente, que ha ocurrido en los meses antecedentes. Pero ya el análisis, digamos, de un análisis histórico nos está indicando de que podríamos esto también asociarlo a los efectos propios del cambio climático, ¿no? Estamos teniendo eventos más extremos, vamos a esperar, nuestro país es bastante vulnerable a las inundaciones, las sequías, estas van a ser probablemente más frecuentes o van a ser incluso más intensas. Sin ánimo de alarmar, la proyección de CENAMI en cuanto al lago Titicaca y su disminución, su reducción en cuanto al nivel, ¿va a continuar? ¿Esa es la proyección que podría hacer CENAMI ahora? En este momento hay que tener en cuenta de que el fenómeno El Niño, que está ocurriendo en el Pacífico Central, está vinculado a un posible escenario de déficit de lluvias para el siguiente verano del 2024. El último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño nos indica que existe un 52% de probabilidad de que tengamos este Niño en el Pacífico Central, que es el que podría provocar, evidentemente, un escenario de déficit de lluvias en la zona sur, especialmente en la región de Puno, y evidentemente, eso va a disminuir las lluvias, disminuyen los niveles de los ríos y los caudales, y esos ríos que alimentan el lago Titicaca, evidentemente, van a hacer que disminuyan también. Lo cual es alarmante, ¿no? ¿Cuánto es el nivel a la fecha de la disminución del lago? Hasta el día de hoy, o hasta el último dato que tenemos en monitoreo, es de menos 1.27 metros por debajo de su valor normal. E inclusive, este comportamiento que viene presentando el lago Titicaca no se había observado desde 1940, 1941,
que habíamos tenido también un niño global. Y hubo la sequía en Puno. Y hubo una sequía. Y también está teniendo un comportamiento... Por esos años hubo una sequía en Puno, claro. Sí, hubo una variación de los niveles con una tendencia similar incluso a la de 1982-83, que también fue una sequía importante. Mira eso, donde antes había agua además lo suficientemente puesta allí para darle, digamos, al lago la belleza que siempre ha tenido, ¿no? Desde que lo recordamos. Decías entonces que esto data de una cosa así no se había visto desde 1940. Wow. ¿Y qué se puede hacer algo? Bueno, parte de Cenami es brindar nuestra información, ¿no? Hacemos un monitoreo constante de los niveles y los caudales de los ríos a nivel nacional. Evidentemente también hacemos predicción, ¿no? Hacemos escenarios. Justamente hemos publicado, bueno, en verdad desde enero de este año habíamos publicado ya un informe sobre condiciones deficitarias en la región de Puno. De igual manera, recientemente hemos publicado las condiciones psicológicas a nivel nacional, cómo serían bajo este contexto del Niño, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que el fenómeno del Niño hay que analizarlo en las dos regiones, ¿no? Que se está hablando mucho, el costero y el Pacífico Central. Entonces, el Niño en el Pacífico Central, que en este momento, según el último comunicado, tiene un 52% de probabilidad que sea moderado, podría estar generando el escenario de déficit también para el próximo verano en la región Puno, acentuando aún más lo que ya estamos viniendo presentando. A ver, eso sonó muy grave. Acaba usted de decir que el nivel se ha reducido en 1,5 metros. 1.27, sí, 1 metro. 1,5 metros, ¿no? Redondeando. 1,5 metros es una cantidad importante. Y lo que usted dice entonces es que eso en los meses que vienen puede ser mayor el nivel, más hacia abajo. O sea, si es 1,5 metros ahora, podría 2 metros, ¿así? Podría llegar a Ir condiciones... secándose hacia el centro. Podría llegar a condiciones críticas, eso bajo los escenarios que se vienen actualizando respecto al comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, ¿no? Evidentemente, todo esto es algo que se continúa monitoreando, pero sí, hasta el día de hoy las perspectivas son de que se tengan condiciones por debajo de lo normal para el siguiente verano. De acuerdo. Usted también hablaba de las condiciones que estamos enfrentando ya desde ahora en torno al Niño. Sí. Y dada la predicción que usted está haciendo, digamos, oficiosamente, no es oficial, de que el nivel del Titicaca puede disminuir aún más conforme avanzan los meses, ¿qué otras situaciones así de inéditas y que van en la línea de la sequía ocurrirían no solo en el sur, sino también en otras zonas, quizá altoandinas del país o también costeras? Exactamente. Tenemos un escenario en este momento de también condiciones deficitarias de lluvias. Podría ocurrir esto en las cuencas altas de las cabeceras del Pacífico Central, ¿no? Nosotros le llamamos Pacífico Central a todos los ríos que van a escurrir hacia el Océano Pacífico. Claro. ¿No? Entonces, esto incluiría, por ejemplo, la cuenca del río Rímac, que en la cabecera de la cuenca también podría existir un escenario de condiciones deficitarias de lluvias, ¿no? Pero eso no significa que solamente va a haber condiciones deficitarias. El tema de la cuenca hidrográfica es bastante complejo, ¿no? Entonces, hemos visto que incluso ahora este año hemos tenido lluvias intensas en la cuenca media-baja, pero no necesariamente en la parte alta. Y en la cuenca media-baja es donde podría haber lluvias intensas asociadas al Niño costero, y estas lluvias intensas podrían generar activación de quebradas, podrían generar inundaciones, y tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? También sequías. Entonces es un fenómeno bastante complejo que nosotros tenemos... Un niño loco, esquizofrénico. Es que tenemos justamente... hay dos señales diferentes, ¿no? Entonces tenemos el Niño costero, por un lado, que sería el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico Este, digamos, la zona más... Si imaginamos el Pacífico Ecuatorial, en la parte más este, más pegada hacia nuestras costas, esa es la zona que se monitorea el Niño costero. Cuando ahí se calienta, eso va a provocar que haya condiciones de lluvia sobre lo normal en el norte y posiblemente incluso en el centro. Pero estamos hablando de partes medias bajas. Pero se está calentando también en paralelo la parte del Pacífico Central,
¿no? Si vemos en la línea ecuatorial, digamos en el centro. Ese es el que incluso se llama el niño global, ¿no? El que monitorean Estados Unidos, Australia y otros países que también les interesa. Y ese es el que, bueno, se sabe de que está asociado a condiciones deficitarias al sur de nuestro país. Claro. Con nosotros la ingeniera Karen León, subdirectora de predicción hidrológica del CENAMI. La situación no pinta bien. Le agradecemos mucho, sin embargo. Y nos gustaría tenerla en otra oportunidad para hacerle seguimiento a esto, ¿no? Y ver si es que el nivel, tal como lo están previendo ustedes, disminuye aún más, ¿no? Lo cual haría más preocupante la situación. Nuevamente, gracias. Gracias. Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar con el exministro de Salud, Víctor Zamora, para hablar de diferentes temas vinculados al sector salud. Y uno en particular tiene que ver con pacientes del Policlínico Juárez, por ejemplo, o Suárez, quiero decir, que esperan meses. Y usted dirá, oiga, Chincha, pero eso lo veo a diario. Ya pues, precisamente, no debemos, no podemos normalizar el hecho que uno saca una consulta y se demore meses, ¿no? Eso no es de Dios, no puede ocurrir. Y además de otros asuntos, corrupción, por cierto, en el sector salud. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos. Víctor Zamora con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Jaime? Un gusto tenerlo por aquí. ¿Por qué hemos normalizado el hecho de que cualquier asegurado, por ejemplo, en el caso de E-Salud, saque una consulta y le atiendan después de 3 meses, de 4 meses? ¿Por qué esto se ha vuelto normal? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué todo queda ahí? Porque este problema es crónico. Tiene décadas. Claro. Décadas. Pero por eso, lo hemos normalizado, pues. Claro, hemos normalizado la falta de priorización de la inversión en la salud en el Perú. Se ha normalizado el hecho de que nosotros seamos los últimos en la cola en Sudamérica en términos de inversión. Los últimos en términos de número de recursos humanos por mil de habitantes, o camas, o hospitales, o centros de salud. Pero no solamente se ha normalizado la falta de, sino lo poco que existe está en muy malas condiciones, concentrado en las zonas urbanas que han crecido mucho más rápido que la oferta. La demanda ha crecido de una manera violenta y los hospitales no han crecido a la misma rapidez, ¿no? A propósito de las respuestas que nos ha ofrecido hoy la presidenta por escrito, que la hemos leído hace un momento, no quería dejar pasar esto, ya que estamos hablando de E-Salud, ¿no? E-Salud, que tiene un montón de problemas, ¿no? No se preocupa o no se preocupó tan diligentemente como para pagarle a Ionia y los 41 millones de soles, con esa prisa, con esa bravura, con ese entusiasmo, ¿no? Con esa rapidez del ministro escribiendo y escribiendo, págale, págale, págale. Se preocupó más por eso que por esto, ¿no? Esto ya es normal. Si una señora, una asegurada espera 3 meses, bueno, pues así es señora. O si no, tengo mi consultorio al frente, ¿no? Claro, a la vuelta. Y estamos hablando de una institución que es responsable de la salud de 13 millones de peruanos, que además tiene una fractura estructural muy seria. La seguridad social no tiene primer nivel de atención. No es el Ministerio de Salud que tiene 8.000 establecimientos que están... Las famosas postas o centros postas o centros que están mal equipados, pero paraditos ahí tratando de hacer algo, sino que la seguridad social simplemente no tiene la cantidad de recursos de primer nivel para contener a los miles de asegurados que ante esa falta van al hospital. Y es el mismo hospital Rebagliati, es el mismo hospital, lo que se llamaba el empleado, el hospital obrero, de la década de los 50, de la década de los que hizo Dría, que prácticamente son los que siguen conteniendo esa demanda de una ciudad que, además de haber crecido, es una ciudad que envejece. Y como tal aumenta la demanda por enfermedades crónicas. Claro. ¿No? Ahora, ¿estuvo bien que se le pague a Ionia para usted? Bueno, yo la parte legal entiendo que al haber llegado a un arbitraje y el arbitraje haber concluido que había que pagarle, los gestores tuvieron que actuar en concordancia. Lo que llamó la atención
a través de la prensa es eso que tú acabas de relatar, la premura con la cual se quiso hacer cumplir esta obligación del gestor. Pero supongo que como Aionia hay otras empresas que están en la misma situación, también en la cola esperando por sus pagos. Se lo pregunto porque usted era ministro cuando Aionia debió entregar las pruebas rápidas y las entregó después, hasta lo que yo recuerdo. Claro, pero la compra no, como somos dos instituciones. No, la compra se hizo creo un poco en la antes, Seguridad Social. o la hizo la Seguridad Social, pero igual digamos, ¿no? En ese momento había que atender la pandemia. Correcto. ¿Aionia se portó bien con el Perú? ¿Aionia entregó las pruebas a tiempo? Aionia es una empresa que, digamos, caramba, que un ministro como Adriansen diga, por favor, hay que pagarle, son gente honorable, apúrense, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, que cuando uno va a una conciliación y tiene que decidir y el árbitro decide por una de las partes, habrá tomado los criterios de que ese contrato tenía que honrarse. Si actuó o no como debía actuarse en relación con la pandemia, no lo puedo opinar porque no conozco los detalles de ese documento. ¿No recuerda, digamos, la entrega de las pruebas rápidas? No, como te vuelvo a repetir, eso es una gestión directa de la salud. Presidenta de Salud en ese tiempo, la señora Fiorella Molinelli. Claro. Fue directa ella, claro. El congresista Muñante, me parece, sí, ha presentado una denuncia constitucional contra usted por aparentes irregularidades en la pandemia. Esto fue en abril. Sí, ¿cómo va eso? Bueno, realmente ingresó una acusación por omisión, ¿no? Bueno, el congresista Muñante es parte del Congreso y él debería saber que ya hubo una comisión que investigó exactamente lo que él denunció y llegó a una conclusión, que yo no había participado en el proceso de compra de las pruebas rápidas, sino que yo ingresé a la gestión cuando este proceso ya había concluido. Esta acusación de omisión se refiere a que yo debía haber parado la entrega de las pruebas rápidas, pero en ese momento no teníamos otra alternativa que lo que se había comprado Eso era antes de mi llegada. Marzo del 2020. Claro, la compra se hace entre el 18 y 19 de marzo. Con la señora Inostroza. Con la señora Inostroza en un Consejo de Ministros del 18 de marzo, que el presidente anuncia al país el 19 de marzo, yo juramento el 20 de marzo, e inicio mi operación como ministro de Salud el 21 de marzo. ¿Y usted ya tenía las pruebas enchufadas? Ya tenía las pruebas compradas. Claro. Es más, que cuando yo me entero que había habido una reunión con los proveedores y que esto había sido denunciado a través de la prensa, yo pongo un documento para que sea investigado a la Fiscalía, yo hago la denuncia. Y termina el señor Muñante, creo que no conoce los detalles. Compras irregulares de pruebas rápidas que dieron falsos negativos y desabastecimiento de oxígeno en todo el país, a consecuencia de las disposiciones del MINSA. Habrían sido medidas cerradas. El señor Muñante obviamente está ejerciendo política en la forma en que él entiende la política, ¿no? De echar barro de manera poco documentada, creo yo. Lo vuelvo a repetir, estos procesos ya fueron investigados por el propio Congreso a través de una comisión dirigida por el congresista Ventura. Y ya llegó a una conclusión, el Pleno del Congreso votó las conclusiones de esa investigación. Pero una denuncia constitucional no es poca cosa, ¿no? No lo es, no lo es. Lo pueden inhabilitar, ingresó el mes de abril. Su expediente a la Fiscalía, y luego etcétera, ¿no? otra congresista hizo lo propio hace pocas semanas de nuevamente acusarme por la compra de pruebas rápidas. Cuando yo ya en la Fiscalía y en el Congreso he demostrado con documentos. Ninguna prueba rápida. Yo no he comprado ninguna prueba rápida. Se hicieron las compras antes, ¿no? Antes, claro, con Elizabeth Inostroza. Ahora, según la Contraloría, esto es grave también, ¿no? Cerca de 400 entre directores y gerentes regionales de salud fueron hallados presuntos responsables de irregularidades en el año 2022. 400 directores y gerentes regionales de salud. Dios mío, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos estas cosas? Ya desde el año 2019, la Contraloría había sacado un informe en la cual señalaba que el sector salud era el segundo sector más corrupto en forma agregada, gobiernos regionales, Ministerio de Salud, etc., en forma agregada, en segundo sector más corrupto después del Ministerio de Transportes, ¿no? Y hoy acaban de presentar un ranking en el cual el Ministerio de Salud de Lima aparece en el puesto 12 como institución más corrupta del país.
Y luego de entre 2.800 y pico de instituciones evaluadas, ¿no? Claro. Es muy desalentador, en realidad, que, contrariamente a lo que te decía, ¿no?, el sector necesita más recursos, pero al mismo tiempo se duda de ponerle recursos porque, o por un lado, no lo ejecutan, como en el caso de los medicamentos o la infraestructura, o por el otro, aparecen temas graves de corrupción. Muchos de ellos, ciertamente, que están en proceso de investigación y no puedan hacer afirmaciones tan... Claro, claro. No, pero por supuesto. Ahora, yo sostengo que un funcionario, ¿no?, que se dedica y entrega su oficio al sector de la salud, al cuidado de la vida, ¿no?, y de la buena salud de los peruanos y peruanas, comete estos actos de corrupción, yo creo que el castigo siempre debe ser el más severo, porque jugar con la vida de la gente y en el medio, ¿no?, orquestar, festinar tránsitos de dinero, embolsicarse una cosa para encarecer otra, es muy cruel, ¿no? Ciertamente. Y es mucho más cruel ver que después algunos procesos quedan en nada. Uno no sabe a ciencia cierta lo que pasó, por ejemplo, en el famoso caso de un asesor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que estaba haciendo unas transacciones desde Palacio de Gobierno para terciarizar la compra de servicios diagnósticos fuera del Hospital Loaiza. Entonces, negociazo. Es correcto, ¿no? Un asesor médico del presidente Kuczynski que estaba haciendo llamadas... Carlos Moreno. El caso no sabemos exactamente en qué terminó, ¿no? Pero deberían, ese u otros, como por ejemplo el hospital de Junín, que acaba de ser detenido en su construcción por la intervención de la Contraloría, por haber sido hecho unas adendas que no es por irregularidades en general, ¿no es cierto? El hospital de Junín va a entrar a la larga lista de hospitales que quedan paralizados, a medio construir o abandonados, cuando necesitamos esas largas filas de pacientes esperando en nuestros hospitales, necesitan de esa infraestructura para los servicios de salud, ¿no? Ya que hablábamos del COVID, ahora estamos en la temporada Eje.5 o EDIS. Sí. El ministro de Salud dice, tienen que vacunarse. ¿Lo sostiene usted también con el mismo ímpetu? Yo creo que sí, o sea, especialmente las personas mayores de 60 años tienen que vacunarse especialmente con la bivalente. Y si sean mayores de 60, personas que tienen algún problema de deterioro de su inmunidad, tienen que vacunarse. Si además ya se vacunaron con la bivalente hace 4 meses, vuelvan a hacer la cola y reciban su nueva dosis. El exministro de Salud, Víctor Zamora, con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti por haber estado aquí. Atención, que esta es la primera fotografía, o la fotografía, de Donald Trump en la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, Atlanta. Fue tomada hoy y ha sido fotografiada en la oficina del sheriff del condado de Fulton. Miren la cara de Trump. Esa es su foto preso, precioso. La foto policial de Trump que ocurrió luego de que él se entrega a la justicia. Pero en realidad se entrega a la justicia, llega con su cheque bajo el brazo, se lo entrega al sheriff, le toman la foto y se va. Pues está molesto, ¿no? A ver. Está molesto. Ha dado una entrevista ayer, me parece. Una entrevista extensa, ¿no? Donde ha dicho un montón de cosas y, como siempre, no ha dejado demócratas sin cabeza. Comenzando por el presidente Joe Biden. Está serio, está frunciendo el ceño, pero, como bien se sabe, y no hay que engañarse, Trump tiene muchas posibilidades de ser nuevamente presidente de los Estados Unidos, ¿no?
pese a que ayer hubo el debate republicano, ¿no? En el que él obviamente no estuvo. Incluso estas entregas a las cárceles en los diferentes estados son en la práctica actos de campaña de Donald Trump. Esto fue Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N, que prosigue a continuación.